Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Cuartetos. ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal? Alex, Jorge, ¿cómo están? Bien, bien, ¿y tú? Nada, gusto. Bueno, pues en este capítulo vamos a hablar de Steve Jobs. Primero que nada quiero contarles por qué es que escogí a Steve Jobs. Y creo que tengo 3 o 4 razones, no sé si 3, pero bueno, tres que sé claramente por qué. La primera es porque recuerdo, como de estos highlights de tu vida, recuerdo perfectamente el momento en el que tuve por primera vez un iPhone, que habrá sido en el 2000 o no tengo idea, un poquito antes. Y, y recuerdo, pues obviamente, que mi cerebro fue, a ver, venimos de justo del BlackBerry, de celulares con teclas y cuyas funciones son como muy limitadas, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cuando lo agarré y pude abrir una página de internet y podía hacer como esto, ¿no? Como abrir y cerrar con los dedos y toda esa intuición realmente me impactó, ¿no? De hecho, yo diría que momentos o históricos que me han impactado, definitivamente cuando di por primera vez una página de internet, con el internet. Y además creo que estos son momentos así, históricamente muy importantes, ¿no? El internet, el poder tener una computadora personal. Después de ahí, yo realmente diría que pues el iPod o el iPhone, bueno, el iPod y el iPhone, y por ahí pues ya vendrá otros temas, ¿no? La inteligencia artificial, muchas cosas. Pero recuerdo perfectamente el momento en el que pude tener un iPhone que mi mente no lo podía creer y todas las posibilidades y tenerlo en la mano, pues, claramente era como wow, ¿no? Eso me marcó mucho. Entonces, digo, además de que me encantan los productos de Apple, siento que en un tema de mercadotecnia y de producto y una marca realmente importante es Apple. Otra cosa que realmente me impactó, digo, no me impactó, ¿no? Pero que recuerdo mucho o con pues con mucho gusto, fue alguna vez que vi un video de Steve Jobs en el que habla de su vida, da un discurso en la Universidad de Stanford y habla de una cosa que él llama, bueno, él da como que cuenta 3 historias de su vida, resume su vida y toda su obra y todo este impacto que ha tenido en tres historias. Y él habla de una, pues, no sé si llamar teoría, pero de algo muy, muy padre que se llama Connecting the Dots, que creo que queda muy bien con cuartetos y con cómo una anécdota te puede llevar para un lugar o para otro. Entonces él liga estas 3 historias y finalmente dice, hay que conectar los puntos hacia atrás y ver qué hiciste o qué impacto tuvo este suceso o este hecho. Entonces eso también realmente me gustó mucho, ese discurso. Y porque creo que Apple y los productos de Apple y lo que él hizo realmente revolucionó hasta el día de hoy el mundo, ¿no? Y además me gusta mucho que su historia no es una historia muy genérica, es decir, no es de padres ricos o sea, su éxito como que, pues como que tuvo altas y bajas, ¿no? Como que no es una persona 100% adorable, sino que tiene su lado oscuro, tiene cosas que toda la gente como que, pues reconoce o admira y tiene algunos puntos que son bastante, pues, oscuros, ¿no? Y Cuestionable. tiene fracasos y entonces como que eso me hizo escogerlo para este capítulo de Cuartetos, ¿no? Like. Entonces, la anécdota principal que realmente me gusta mucho, se me hace pues muy motivante o muy, eh, pues sí, muy particular o que vale la pena traerlo aquí, es justamente una de estas 3 historias que él contó en su discurso de Stanford, que es que él es un niño adoptado, ¿no? Y entonces cómo él liga su éxito profesional, empieza en la universidad, en este discurso que les digo de la Universidad de Stanford, diciendo, hoy es básicamente lo más cerca a una graduación universitaria que ha estado en mi vida, ¿no? Y les dice, y eso tiene origen, o lo que él menciona en su discurso, dice, y esto tiene origen desde antes de que yo naciera. Porque resulta que Steve Jobs es un hijo que desde que iba a ser concebido ya se había tomado la decisión de darlo en adopción. Su mamá, es lo que recuerdo tampoco. Si algo estoy diciendo mal, No pasa una nada. disculpa a los papás de A los historiadores. Ay, A los Jobs Believers. pero en te digo, lo que recuerdo es, o lo que se ha mencionado es que su mamá
no había terminado una carrera universitaria o los padres en general, ya habían dicho, nosotros queremos que la persona que adopte al hijo que vamos a concebir sean 2 personas que al menos tengan un grado universitario, ¿no? O sea, pues ni siquiera estaba embarazada. Ni siquiera estaba, no, más bien estaba embarazada, pero todavía no nacía Steve Jobs. Ah, ok. Estaba en el vientre de su madre y su madre ya había decidido que no iban a tenerlo. Ok. O bueno, más bien que iban a tenerlo, Pero lo iban a dar. conservar, Ok. sino que lo iban a dar en adopción. Entonces, al principio, lo que él cuenta es que se había elegido a una pareja, que eran un abogado y la esposa no sé qué era, pero eran 2 profesionistas, y se los iban a dar en adopción a ellos. Para que fuera a la escuela. Para que él fuera, no para que fuera a la escuela todavía, sino para que al menos tuviera padres que hubieran estado graduados en Estados Unidos. Ok. Es decir, unos padres bien. Para la los mamá. papás que sus papás reales, sus Sus papás biológicos. biológicos, dijeron, Vamos a dar en que iba adopción, con otros papás para que ellos Sí, tengan exacto. un grado académico. Sí, ellos dijeron, yo no queremos criar este hijo, Ajá. lo vamos a dar en adopción, pero lo menos que quiero garantizar es que los padres tengan Ah, grado. ok, pero dentro de ellos no querían criar al pequeño. No querían criar, exacto. ok. Tenerlo no tengo idea, eso ya va más atrás en la historia, Ok. pero bueno. No, es que, perdón, pero es que si el primer argumento es queremos que que sus papás tengan un grado académico, invalidísimo argumento, ¿no? Claro, no, Bueno, totalmente inválido. pero en esa época Y ya tener un título universitario era Pues sí, pero tener una garantía de ya vida. verás ahorita cómo va evolucionando. Pero bueno, el tema es, los papás están embarazados, deciden darle una adopción. El requisito era que los padres tuvieran educación universitaria. Ya habían elegido una pareja de un abogado y otra profesionista que no recuerdo cuál es el nombre. Check. Y ya estaban casi todos los papeles. Resulta que al final, ya que van a adoptar este abogado y su esposa al bebé, deciden que ya no quieren un hijo, que quieren una hija, Una niña. Entonces, otra vez allá hay otro batazo para Steve Jobs, ¿no? De decir, bueno... Para baby Steve. Para baby Steve Jobs o para feto Steve Jobs, ¿no? Ya no quieren. Entonces, ¿qué pasa? Pues en la institución que estaba dándole la adopción, dicen, tenemos un bebé que ya no quieren, lo tenemos que dar en adopción. Y los siguientes padres en la lista de espera eran una pareja de personas que no tenían educación universitaria. Entonces, al final, como ya era oye, aquí está un recién nacido, ¿quién se lo queda? Estos padres, los que realmente crearon a Steve Jobs, dicen, nosotros, encantados, es niño, está perfecto, ¿no? Y hay una controversia porque cuando los papás biológicos de Steve Jobs se enteran que no eran 2 personas universitarias quienes lo habían adoptado, hacen todo un conflicto y finalmente estuvo a punto no querían firmar los papeles para que ellos adoptaran a Steve Jobs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los 2 papás, ya que querían al bebé, les dicen, no tenemos un grado universitario, pero lo que sí te podemos prometer es que él va a tener una educación universitaria. Entonces, ahí empieza como justo la presión. Hoy Justo hablando en Stanford, o en ese momento, dice, ahí se empezó a generar la razón por la cual yo no terminé la universidad. Ok. Entonces eso está como muy padre. Dice, después, pasaron los años, mi familia era muy normal. Obviamente mis padres, sin tener educación universitaria, comenzaron a ahorrar para poderme dar una educación universitaria. Y resulta que entro a la universidad, no tan cara como Stanford, pero por ahí. Y él dice, bueno, ya a los 6 meses me doy cuenta que no tiene sentido que mis padres estén gastando todos los ahorros de mi vida en mí, que ni siquiera estaba seguro de lo que estaba estudiando. Entonces ahí es cuando él decide dejar la universidad. Okay. Me gusta mucho eso porque él empieza a hablar, justamente te digo que habla de esto de connecting the dots. Entonces él dice, si no hubiera dejado la universidad, no hubiera visto que había muchas clases, porque dejó la universidad, pero iba de oyente, como 1 año y medio fue de oyente. Entonces decía, en mi camino a la universidad yo veía que había letreros y cursos, y en una de esas tomo un curso de caligrafía y entiendo la importancia de la caligrafía. Entonces él dice, aunque no lo crean, hoy las computadoras tienen un tipo de letra muy particular, estilizado y diseñado. Gracias a eso, y ahí se echa un chiste que es como, y gracias a eso también las Windows, porque nos copiaron. Como Windows nos copió, entonces todos tienen eso. Entonces, me gusta mucho como pues justamente esta historia. Digo, todos sabemos la importancia que ha tenido Apple en general y todos los ámbitos en los que ha sido
pues una punta de lanza. Y muchos se lo atribuyen justamente a Steve Jobs. Habla después, o parte de su discurso es del amor, ¿no? Y dice el amor por lo que hacía. Él describe cómo desde los inicios de Apple, pues obviamente él no era un estudiante de muchos recursos económicos, pero fue sorteando ahí su camino, pidió como habla Hewlett Packard y pidió como ciertos patrocinios en un garage. Y bueno, todos sabemos lo que pasó después de esa invención de la Mac. Hay un pico en el que ahí va Mac, pero él como que se empieza a enfermar, vamos a decirlo así, de poder. Contratan un CEO, empiezan a tener como problemas entre ellos y finalmente como Mac ya era una empresa pues a lo mejor pública, Sí, ya con más consolidada, estructura. pues lo corren, ¿no? Y entonces él pasa de ser una persona pues muy exitosa pues, a ser corrido de su propia compañía, ¿no? Entonces, insisto, esas son las razones por las cuales lo escogí. Me parece bastante interesante como este tema de ir conectando los puntos y me gustaría que partiéramos de ahí un poco como para pensar o sea, para reflexionar un poco en cuál es la importancia de los dispositivos de Apple, si recuerdan su primera experiencia, hacia dónde creen que va, y pues justamente tomar por ahí como esas experiencias de vida, como para ver, sí, justo como para darnos cuenta que una cuestión tan simple puede desencadenar Claro. tantos hechos, ¿no? Y perdón, es que está muy interesante. Estaba yo ahorita buscando se llama el Drop-in Philosophy, que es como, tiene una frase que dice, prefiero ser un dropout in order to drop in, a lo que realmente me importa. Entonces, Claro. El dropout no es tan importante, relevante. Se salió de clase, se dio de baja. No, fui un dropout para hacer un drop-in de lo que yo realmente quería, ¿no? Pero creo que antes de entrar al tema de los devices, me parece sumamente importante cómo él imprimió su personalidad en todo lo que hizo, güey. Porque si desde que nació traes este estigma o este movimiento extraño de te dieron una adopción, quién sabe por qué argumento, válido o inválido, pero además estos no te quisieron, pero ya cuando te quisieron, tus papás la armaron de pedo para que no te quisieran. ¿Qué pedo con todo eso? Y parecía que iban a ser un güey espectacularmente catastrófico, güey, con este bagaje que traía, ¿no? Y qué ironía que estaba dando ese discurso en Stanford a los recién graduados. Sí, Claro. Entonces Me es parece- como... sí. Eso está bastante... Sí, perdón, nada más para concluir la idea, entiendo que, o sea, lo que yo quería decir es cómo, otra vez es lo que dijimos hace rato, ¿no? La parte de ser necio, pero con esa resiliencia y este cuate era un tipo, pues, dirigido a lo que quería, lo que quería que a veces lo que él quiso no fue del agrado de todos los demás, güey. Te estás saliendo estás dejando la educación, que muchos genios han dicho que la educación... Sí. No, a Que se- ver, no estamos diciendo que... Y yo creo que él no quiso decir todo el mundo, déjalo. Déjalo de universidad. Su frase fue think different, ¿no? Y justamente creo que No, habla a de eso eso. voy yo. Estereotipos, presión social, todas esas cosas a veces es difícil decir yo no quiero estudiar o yo no quiero hacer esto por presión y de pronto resulta que eso es lo que tienes que hacer. Claro, que bueno, lo quiere siguió su valor. instinto, siguió su corazón, siguió todo, y creo que para mí al final lo que podemos recoger de esto es cómo imprimió su personalidad en lo que hoy nosotros disfrutamos, que son sus productos. ¿Cuántos estudiantes no habrá que dicen, quiero dejar la escuela, mamá? Pero que son no tan brillantes. Entonces, si estás en México, de preferencia acaba la carrera, ¿no? Ahora sí. No es que un título te garantice la vida, pero pues, son muy pocos casos como Steve Jobs, pero sí que él puso como esta tendencia y después, ¿no? Mark Zuckerberg, otros, Bill Gates también son como dropouts, ¿no? Como tú dices. Ujú. De hecho, justo venía pensando, tal vez Silicon Valley, y de hecho creo que desde el surgimiento de Silicon Valley, que hoy es la industria, no sé si es la más importante, que más dinero genera, tal vez fue de ahí, de él en su garage, y ubican esta película de Los Piratas, Los Piratas de Silicon Valley. con Bill Gates y todo esto. Steve Wozniak, ¿no? Steve También. Wozniak, que esto estaba conectado. Entonces eso está bastante... A mí Ahora, me pero gusta. también son droppers, pero su objetivo era muy claro. O sea, no era me voy a dedicar a vagar y a ver tele, no. O sea, su objetivo era crecer y su objetivo era fundar algo, por lo menos poner las piedras de algo, ¿no? Que O sea, algo que también está muy, muy interesante es que él técnicamente, o sea, creo que el éxito
de Apple o de Steve Jobs no solo es entregar un producto amigable o bien pensado, tiene mucho de mercadotecnia, de diseño, o sea, sí revolucionó por otro lado. Y se allegó de gente también que técnicamente era muy buena. Yo justo iba a decir eso, que la parte muy importante de Steve Jobs es que se rodeaba de gente muy buena. Aquí voy a conectar varios capítulos, ¿no? O sea, como John F. Kennedy, que tenía un equipo muy importante, pues Su él entourage. también hizo un equipo core. Y trae a este CEO de Pepsi porque él sabía que la computación estaba muy lejos de las personas, ¿no? Y hay una frase muy buena que le dice, o sea, así es como lo convence, pues ya era CEO de Pepsi, ¿no? Y había hecho el reto Pepsi, o sea, era un CEO que tenía, Campaña, el reto que tenía como muchas opciones a dónde moverse y le dice, ¿en verdad quieres vender siempre agua con azúcar? Así como diciéndole, Puedes hacer otras puedes hacer algo más allá, ¿no? Entonces ahí él habla que tenía visión, como también me gustó mucho que Steve Jobs también era admirador de Akio Morita, ¿no? Que ya platicamos de este gran personaje. ¿Cuál es la conexión entre el iPod, o sea, entre El iPod y el Walkman? Y él también fue de los primeros que conoce la historia de Alan Turing, que fue el padre de la computación, que es por eso la manzana y todo. O sea, como que él sí se iba mucho a las ¿Cuál es el bases. tema de la manzana? ¿Has visto una película llamada El Código Enigma? Es un cuate experto en redes y en computación muy temprana en la Segunda Guerra En la Mundial. Segunda Guerra Mundial. Si digo algo mal, me corrigen, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se dedica toda su vida a, bueno, no toda su vida, toda esa parte de la Segunda Guerra Mundial a descifrar mensajes de los enemigos. Y entonces gracias a él se puede decir que termina la guerra, ¿no? Porque descubre en dónde podía haber ataques, en dónde podía haber bombas, en dónde podían haber ciertos asaltos. Y la leyenda de la manzana es que cometió uno de los mayores crímenes, estúpidamente hablando, de la humanidad en aquel entonces, que era ser homosexual. Y entonces termina poniéndole veneno a una manzana, la muerde. Hicieron eso. Exacto. y él deja la manzana. Ya te la spoilean. Pero bueno, Beto casi no ve películas. pero el porqué del logo de Apple es esa historia. Eso es lo que me gusta. Totalmente. Es incluyente, es muy intuitivo. Totalmente. Yo no sé ustedes si recuerden cuál fue Yo sí. Digo, cuando vieron el primer iPod, Yo sí. solo aquí a mi amigo José Luis fue el primero que tenía un iPod. Yo también. Recuerdo cuando tuve en mis manos el primer iPhone y sí, para mí fue eso. No sé ustedes si se acuerdan. Alguien que... Yo tuve una Macintosh hace... no me acuerdo ni el nombre, pero era una computadora Macintosh y me acuerdo perfecto que me estaba viendo hace, no sé, güey, 90. 40 años. Así dice. Y haz de cuenta que había, o sea, todavía las computadoras Macintosh pues no entraban... No eran compatibles. no, claro que no eran compatibles. Este tema también pueden... Sí. Y claro, en otros lugares ya la Macintosh era muy valorada, en México no. Entonces, tú ibas a un distribuidor, ¿no? De computadoras y tenían una idea arrumbada y había este mensaje como de, son mejores computadoras, pero no son compatibles. Y ese es el grave problema. Y yo compré mi Macintosh No les da virus. y nunca la usé, cabrón. porque Era era- ya No sabías de 20, eso. así se... Te la compraron, ¿no? Ah, no, bueno, sí, me la compré. O sea, Claro, güey. la compró mi papá para usar Para ahí de en casa. Y como no era compatible, más o menos, no sé, no me acuerdo, pero quizás 1990 y... Sí, 90 y algo. ¿2, 3? 98 o... Sí, la idea era Macintosh. Era Macintosh, sí. Y nunca lo pude disfrutar realmente. Porque, claro, en ese momento, con las capacidades que teníamos de llegar al software y todo esto, era estúpido tener una... Era la NASA versus... Salvo que fueras diseñador, ahí claro, Sí. Sí, estaba más enfocada a adultos porque Mucho no más. tenías juegos, no podías hacer muchas cosas. las tareas de la escuela eran una jodidez, güey. No era Word, era como siempre otra Un cosa. código ahí. Sí. Yo, antes de entrar al device, como dirían, lo primero que a mí me llamó la atención de él y de su empresa es el marketing. O sea, como publicista, ¿no? Claro. Mi papá fue publicista, yo decidí ser publicista, entonces me acuerdo muchísimo un spot del lanzamiento de las Mac de colores, que eran estas de huevito. sí, estaba muy chido. Que era limbo blanco, las computadoras moviéndose al ritmo de She's Like a Rainbow de los Rolling Stones. Ahí dije, qué genial. No tenía diálogos, no tenía absolutamente nada. Eran las computadoras moviéndose al ritmo de "Like a scars in the air". Se me hacía
Y terminaba con Mac, Choose Your Color o una cosa así. Yo creo que una maravilla. no sé, que el diseño El diseño haya es sido espectacular. tan elevado a tal grado porque realmente importa. Totalmente. O sea, El iPod ganó premios de diseño, no es Hay borderless. gente que a lo mejor, o sea, lo que hablamos hace rato del Walkman y el Discman y hay gente que ha tenido otro celular que es con más capacidad, más potente, mejor cámara y prefiere No, esa es otra que quiero mencionar. Están las famosas keynotes de Mac, ¿no? De Apple, donde mencionan todo lo que va a haber. Y llegan los fans de Android. Eso lo teníamos hace... ¿no? ¿A quién le importa? Nadie se forma. Nadie se forma. Nadie ve lo que va a traer Samsung. Nadie. Estás enfocado en lo que sacan ellos. Es muy complejo porque ha generado incluso temas aspiracionales. Sí. O sea, digo, no sé si todavía Apple vaya hacia arriba o ya vaya hacia abajo, que ya lo... Yo creo que ya se estableció. Yo también lo creo porque sí, o sea, antes esperabas que ese es mi punto, como una persona sí influye, o sea, a nivel mundial, pero tipo en una empresa. Bueno, pero Él Tim empezó- Cook ya lleva 10 años y ahí sigue. Sí, pero no es honestamente, sí, tipo no es- yo que realmente me declaro súper fan y he Yo te comprado ubico como un gran fan de Apple, muchos sí. productos, o sea, antes esperabas esa reunión y veías, y ahora como justo lo que ves decía, o sea, ya, tipo, ni las ves porque es 40% más rápido, 40% más batería, 40% 80 más grande. píxeles más. Exactamente, que lo está llevando a un plano que no se está reinventando. Sí. Ojo, están generando contenido en series, o sea, sí creo que están Ya en haciendo otro- Sí, en otro nivel. pero no sé qué tanto lo puedan alargar, ¿no? Digo, yo el primer dispositivo que tuve, yo me acuerdo, yo tenía BlackBerry. ¿Se acuerdan que en ese entonces el Los PIN, fresas, ajá. Los- No, porque yo no lo tuve tuve, más no, tarde. no. Yo fui late adopter. Late adopter. Pero del trabajo, yo soy Godín, ¿no? Me dieron un iPhone. Entonces yo tenía iPhone Godín y BlackBerry. Personal. Y vi cómo, güey, neta, en un año le dio en la madre a la BlackBerry. Como que al principio decía La WhatsApp, sepultó, güey. no, qué hueva, porque todo el mundo está en BlackBerry. Y de repente fue como ya uso más el celular Godín porque me gusta, es más fácil navegar, está la forma así. La navegación era un cambio completo. Cabrón. A mí me gustaba el tecladito, güey. La neta, a mí me gustaba porque me era muy fácil. Podías escribir un chingo. Sí, una mini compu, ¿no? Era... O sea, y tener ahí el feeling tal, pero realmente la navegación. Es que hay cosas tan absurdas que parecen muy simples, pero el hecho de poderle hacer así a una foto Eso. Sí. Era ¿Para qué lo intuitivo. usamos? era realmente... Sí, pero no por... No, y de hecho entiendo, digo, no sé si sea un tono que los productos de Apple se prueban o en niños, Sí, en o adultos niños que mayores. tienen Sí. alguna deficiencia, en adultos, y también me gusta eso, que tratan de buscar como, o sea, son muy compatibles amigables para gente que no escucha, que no... Que eso es lo que me choca, ¿no? Que las mamás dicen, ay, mi hijo es bien inteligente. No, güey, inteligente es el que lo creó. ingeniero que lo creó. Ya güey. nacen con el chip. No, pero sí, realmente, o sea, ese es mi punto. Yo creo que el mercado de celulares estaba medio dividido. Estaba Nokia, Sony, Motorola, Nokia es otro gigante que... BlackBerry. De repente llegó iPhone y... A Uy, todos, Dios, con y la desde hoz. entonces, no sé si fue en 2000 algo, ¿no? O sea, 2000. Según yo, 2000 Tres, no, yo en 2006, yo empecé a trabajar en 2006 y salía y salió No, primero. Digo, yo lo digo porque mi generación creo que era 2004. Es que tú eras no me acuerdo, early adopter 2004. de- iPhone. iPhone. El iPod es 2001, ¿no? iPod es 2001. Sí, el iPhone fue 2003, 2004. Desde ahí hasta el día de hoy, todos los celulares se parecen a un iPhone. Todos. Más o menos. Todos. Bueno, Todos. Sí, el tipo de barra, ¿no? O sea, Y también ahí entró esta batalla Samsung, que creo que hacía las pantallas. Y... Samsung, creo que creo. No sé. de plano. Si no, no me maten, perdón. Y algo también muy característico de Steve Jobs, y por eso Maniquí está así de negro, es que él era muy sencillo en esta parte, ¿no? O sea, como la parte minimalista era muy importante. Tú sigues entrando a una tienda de Apple y es pues minimalista, ¿no? Es esta tienda llena de cosas y que te sientes así como con millones de... Que insisto, pero él al- tenía como una onda, pero
Él y otros grandes de Silicon Valley han dicho que ellos no pierden tiempo vistiendo. Vistiéndose, sí. Playera negra y Es a la que chingada. decían que toman tantas decisiones al día que eso no puede quitarles el tiempo, ¿no? Y hay un tema que es la regla de los 10 minutos de Steve Jobs, que es que si algún problema te toma más de 10 minutos, tienes que dejarlo. No puedes invertirle más de 10 minutos a la solución de un problema. Tienes que dejarlo, claro, tienes que regresar después. Sí. Pero no puedes, o sea, no vas a resolver el problema. Si después de 10 minutos... No lo has resuelto, te tienes que salir, hacer otra cosa, regresar y después otra vez a tener el problema, otros 10 minutos. Es la regla de los 10 minutos, más o menos. Algo así va. Ahora, también te lea su lado, ese es mi punto, también te lea su lado oscuro. Digo, entiendo un poco porque, insisto, al día de hoy vas a una tienda de Google, vas a una tienda de Samsung y todas pretenden ser una de Apple. Sí. Y la gente tampoco es tonta en ese sentido. Y como que sigue prefiriendo, creo, hasta el día de hoy, que el iPhone tal vez siga siendo uno de los dispositivos más vendidos. Pero también tuvo temas justo por abocarse tanto a esto, que no sé si lo que le llamaba era el éxito, el éxito económico o qué, pero tuvo temas personales ahí, como que no reconocía a una hija. No la deja. Todo este tema. También, pues obviamente, creo que sí llevó a la compañía un poquito mal. Bueno, Y por sus eso- equipos de trabajo se quejaban que era Claro, súper yo toque. vi hace poco videos así de, no, él te hablaba, claro, como que horrible, o era como una persona ya tan... Sí, obsesionado así. Y justo yo había escuchado una frase de él que viene de lo que hablábamos del Walkman, ¿no? Que él decía, es lo que dicen sus colaboradores o ex colaboradores, decían que él decía, la gente no sabe lo que quiere, yo le voy a decir qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Pero quizás él con una manera de hacerlo un poquito más, como, no que sea en mala onda, pero como mucho menos orgánica. O sea, él lo hacía como, los otros vimos que son necios y disruptores, tal. Claro que lo fue, pero creo que llegó un punto donde ya, muy ambicioso y muy tal, a tal grado que hoy existe una cosa que se llama el síndrome de Steve Jobs. ¿Lo han escuchado? No, cuéntanos. Está cagado. Porque, digo, y esto quizás con emprendedores y todo esto tiene más sentido, pero es el emprendedor que piensa que tiene el producto que va a revolucionar el mundo. En el mundo. Ok. Entonces este güey, Ok. Es el arrogante. muy arrogante, exacto. Entonces este güey se para y dice, yo tengo esto, hace un equipo de trabajo, se gasta toda la lana y pone todos sus esfuerzos en hacer un placement de un producto a gran escala. Y se olvida de hacer cosas chiquitas que lleguen, que cumplan y tal. Y entonces, financieramente, el producto o el servicio es un desastre. Entonces, no lo hace. Entonces, dice que muchos de estos nuevos emprendedores que creen que son disruptores y que son, Que ya lo traen. creen que ya saben todo, Exacto. dejan de atender, que fíjate cómo es distinto a lo que ha pasado con los genios, ¿no? O sea, estos genios que insisten en hacer esto versus miles que quiebran en el intento Claro. por el síndrome de Steve Jobs. Que el síndrome de Steve Jobs fue el que, habiendo logrado, de repente... Quizás fue más te obstinado, corren, claro. cero, ya sabes. Ahora también lo dice en el famoso discurso de Stanford, ¿no? Que regresa después de mucho tiempo, genera otra empresa de computación que no era tan buena, pero que la compran, Next. Next y Pixar. Y Pixar era lo que iba a decir. Pixar o sea, realmente que no solo tenemos que Pixar. A ver. ya es. Sí. De hecho, nada más con Pixar, o sea, cuando lo compran y ahí en eso, se vuelve el accionista, o sea, individual más grande de Disney. Entonces, o sea, pues de muchas formas iba a ser millonario, Y ¿no? sabes que también es curioso que el tiempo real, o sea, porque además muere, no sé si tenía cáncer de Páncreas. Páncreas. que era muy agresivo. Y tenía 60 años. Creo que después de que lo corren, tuvo un viaje espiritual a la India, que eso también me gusta, que te reinventas, ¿no? ¿Cuántas veces no te sí, has sí. sentido, o sea, en el suelo? Y siempre hay una forma de, como... Pero al final, o sea, si tú ves, es de 2000 a 2000, muere en 2011. Entonces, del iPod, digo, la Mac ya había sido, pero yo creo que el iPod realmente incluso a la Mac como que se la volvió a jalar, ¿no? Porque sí la Mac era muy importante. La Mac, pero era de diseñador. Pero era más de diseñador. Sí. Ya cuando llega el iPod, como que ya la Mac empieza a ser, y hoy otra vez la Mac es realmente competitiva A nivel en chip. general. Pero eso fueron 10 años, de 2001 a 2011 que muere, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho esto que acabas de decir. O sea, hay una frase que creo que es de Fight Club, si por no me equivoco, es Only after disaster can we be resurrected. Y parece que Steve Jobs cuando cayó,
Fue cuando volvió a subir. Fue cuando Sí. volvió a subir, claro, ¿no? claro. Algo que yo y espiritualmente subió. Entonces, cuando peor estás, quizás es ahora cuando más oportunidades tienes de ser mejor. Sí. 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 Sí, que alguna vez un buen amigo que no está aquí, pero me decía eso, ¿no? Me decía de las cosas que más les tienes miedo o dices esto ya estuvo horrible, irónicamente es lo que más te hace crecer. Te hace más fuerte, O claro. sea, los fracasos, todo eso que finalmente es algo que tratamos de evitar, las pérdidas, son las que realmente te ponen a ver, ¿ahora qué hago? ¿no? Y también Ya me quitaron la casa, ¿ahora qué hago? Y también es el mayor impulso. O sea, el tener miedo es el, güey, tengo que hacerlo. O sea, y es lo que ha Por construido. eso es Stay Hungry. Ahí. Es lo que ha construido. ¿Quién era? Stay foolish. También es su mismo discurso. Stay foolish, stay hungry, sí. Sí, porque lo que te motiva ya, ¿no? Ya cuando estás hasta acá y te vuelves ambicioso y te vuelves engreído y tal, quizás ya no va a funcionar. Y además le entraba con miedo a todo. O sea, le entró a los videojuegos y dijo, no, aquí no es. Y en lugar de decir esto fue un fracaso, nada, pues saco otras cosas. O sea, ver por dónde es, ¿no? Y esta parte de conectar los puntos te pasa mucho como estudiante, ¿no? Que dices, ¿esta clase para qué me va a servir, no? Porque tú quieres ver algo que te va a dar un resultado inmediato. Y terminas 5 años después diciendo, esto que aprendí, ahora me sirvió. Me sirvió acá. Me sirvió poquito, tal vez. No es que me marcó la vida, pero me sirvió. Salvo los quebrados, que nadie los usa. La geometría analítica. Nadie usa el binomio cuadrado perfecto. Güey, yo una vez sí dije, qué bien que aprendí a derivar. No, yo cero, güey. Cero. Sí, bueno, esa es la razón por la cual me interesaba mucho su historia. Me gusta esto que puedes estar abajo, puedes estar arriba, te tienes que reinventar. Me gusta mucho el hecho de que él voltee hacia atrás y diga, o sea, ahorita no sabes, o sea, cuando te pasa a lo mejor no lo sabes, pero cuando avanzas puedes voltear hacia atrás porque decía eso, no puedes conectar los puntos al futuro, Sino atrás. hacia atrás. Sí. Eso me parece una buena forma de mantenerte. Él decía también que es hasta de mantenerte optimista, de en algún punto voy a poder conectar este punto, pero ahorita No sé ni qué. no me voy a desgastar en eso. Entonces eso me gusta mucho. ¿Ustedes hay algo que a lo mejor hayan visto como una desgracia en su momento o como alguna circunstancia que no querían aceptar y hoy tienen un resultado positivo? Pues yo me acuerdo que yo no pasé el primer examen de la UNAM y tuve un año sabático. Yo en su momento como que lo vi como que era muy grave, porque decía, güey, me quedé sin universidad, no sé qué. Y después, pues ya entré, y igual que todos, sales así al mundo laboral y te titulas antes que unos, después que otros, y eso ya no importa. Pero ese año lo recuerdo con gran cariño porque hice cosas que nunca hubiera hecho. Claro. Y Sí. y sí, no fue quizá el año más productivo de mi vida, pero fue un año que disfruté a tope. Sí, es esa retrospectiva. Ahorita que dijiste, yo estuve en un instituto tecnológico muy conocido en México, autónomo. Autónomo. Al sur de la ciudad. Y recuerdo que, pues, o sea, tenías empuje de, a ver, o sea, siéntate que esto está muy bueno, la madre. Y me acuerdo que después de un tiempo decía, güey, entro corriendo y me salgo corriendo, güey. Claro, entro corriendo porque la clase empezaba a las 7. Pero me salía así, güey, no quería estar ahí. No me gustaban las clases, no me gustaban los profesores, que fui un poco como también medio necio en hacer preguntas, que no me dejaban, no sé, o sea, no me gustó nada. Y sentí un verdadero fracaso. Después me cambié a otra escuela. Fuiste leyenda ahí. Y dije, güey, ya cuando hice esa retrospectiva, dije, estoy aquí. Y en verdad que empecé a decir, güey, qué bueno que pasó esto. O sea, en su momento le sentí el güey, de la chingada y cómo me pasó esto. Y dije, güey, qué cambio tan importante. ¿Cómo ahora sí pude valorar, ¿no? El estar aquí. Y justo, entonces, para mí ese es un momento Jobs, ¿no? O sea, Yo similar, me cambio de la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México para sexto de primaria, dificilísimo. Llego a una generación que odié. O sea, yo no tengo ningún amigo de esa, la generación que me correspondía. ¿qué les dirías si te están viendo? O sea, la odié, odiaba a mis maestros, odiaba a mis profesores. Entro en depresión, termino repitiendo el año y eso me permitió conocerlos a ustedes y con ustedes encajé. O sea, con la gente de abajo, digo un año abajo, no, con la gente de un año menor que yo encajé perfecto y dije, güey, pues no es tan grave repetir un año, ¿no? Mi mamá sí era, es
Ya es un fracasado. Güey, estuvo bien, güey. Ese anterior, generaciones anteriores, o sea, yo creo que representaba si tu hijo sirve o no sirve. Sí. Reprobó primero de primaria, Sí. todo un de culta, lo cambia a la escuela, ¿no? O sea, Pero hoy que haría lo mismo. O sea, volvería a hacer lo mismo. Volvería a repetir y volver a conocerlos. y eso creo que está muy padre que todo el mundo trate, o sea, pues cuando te sientas encasillado y que no puedes. Horrible. Digo, no sé quién dijo esto, pero creo que lo vi en un, no sé, en un video de Ricardo Salinas Pliego que hace referencia a esto. Tú le Nada dices que tío ver. Richie, ¿no? Pero dice, a ver, ¿cuánto cuesta una botella de agua pues en el súper? 3 No pesos. sé. ¿Cuánto cuesta una botella de agua en medio del mar o en medio del desierto? Pues, no En sé. business class. Exacto. Entonces, está padre porque dices, el secreto está en colocarte en donde realmente Tengas valor. te valoras, Sí. ¿no? Entonces, conoce tu valor y ponte en ese Súper chido. lugar. Que es difícil hoy con redes sociales y todo esto, como tú mismo convencerte de que el estereotipo no tiene, o sea, tú no tienes que encajar ahí. Hace unos días estuve con una persona que era muy fan de ciertas cosas que incluso me confesó que le daba pena, ¿no? Entonces decía, yo firmo diferente porque me da pena esto y es difícil como que justo a veces, pues, ser quien eres. Ya estoy muy intrigado. No, Cuéntanos. No puedo decir quién es. Pero, sí. pero dejó la escuela también. No sé si dejó la escuela, pero está padre que reconozca, o sea, como que me enseñó como su espacio, ¿no? Mira, me gusta esto, este es su póster, este es mi música, este todo eso. Ok. Y me decía, la verdad es que me siento en casa y antes no era fácil expresarlo. Sí, Ahora sí. ya. Y el tema es que hay que fluir. O sea, si no fluyes y pretendes detener Bye. el flujo de las cosas, güey, te va a doler. Claro. Sí. Y la vida te va a arrasar, sí. Te va a pasar, güey, exactamente. Digo, ya para cerrar, creo que no enseñamos esta gran reliquia. Tú que eres el más fan y melómano. No, por favor, el pod, que lo comprueban que lo usó. No, y además este es un regalo de nuestro querido patrocinador, Ah. KLD. Ok. Muy bien. Ah. Pues sí, o sea, justamente Esto sí el era diseño- una revolución. El diseño es Y fíjate, Espectacular. curiosamente este sí tenía su... Sí, pero a ver, o sea, si tú estás acostumbrado a tener 1, 2, 3, A, B, C y de repente ves adelante atrás y que con eso puedes hacer todo. Metes 1000 canciones. Sí. Y sabes también que me voló la cabeza. Digo, ya regresé a la pregunta de hace 15 minutos. Cuando había una cosa que le ponías y buscabas una frecuencia vacía en la radio y ahí se escuchaba en un estéreo. Eso, no sé si se acuerdan de ese aparato que iba arriba. Era Órale, no. Claro. No. Sí. como una antenita. Ok. Eso era muy cañón. Bueno, quiero terminar con... que yo nunca tuve coche. Con a ver qué opinan ustedes. ¿Apple era Steve Jobs y va para abajo o va hacia arriba? Lo digo yo que si no han probado el Apple Vision Pro, que es un producto muy controversial, que es lo último de Apple, se los recomiendo que busquen alguna tienda o en algún lugar como ver cómo probarlo. O préstanos. No sé si... A ver, está bueno. se los traigo para un capítulo. Va. No sé si realmente, o sea, justo, ha vendido poco, está como ahí entre va a ser un fracaso o va a ser porque es muy Sí, caro. sí. Me gustaría que dijeran eso. ¿Creen que era Steve Jobs, Apple y ya solo están prolongando su muerte? ¿O tiene para dar? Yo creo que ya se estableció como una marca que va a quedar y va a seguir sorprendiendo, no en todo, pero va a seguir sorprendiendo en algunas cosas que saque. Yo creo que estamos viendo quizás ya, o sea, ya llegó al pic y estamos viendo ya su... A ver, claro, va a empezar a bajar, va a empezar a caer. No viene la gran revolución, no viene de Apple. No viene, sí, puede ¿Va a ser. venir de ahí? No. Va a venir de otro lado, pero Apple va a tener que ver porque se está reinventando. Creo que la apuesta es el Apple Vision Pro, pero la verdad... Yo tal vez estoy creo que muy- está adelantado muy a su escéptico. tiempo y yo creo que Apple se va a reinventar. No sabemos ahorita cómo. Y es muy cíclico porque Microsoft también tuvo declive y ahorita está levantándola de nuevo con la Otra vez. inteligencia artificial y todo. Entonces creo que ya entró a ese nivel de superempresas que tienen sus bajadas, se reinventan y va a Y seguir. van a seguir, sí. Ya sin Steve Jobs, ese es como su alma, ahí queda, pero se va a reinventar. Perfecto, pues bueno, creo que ¿Faltarían las redes sociales, Alex? las redes sociales... @quar_tetos en todas las redes que existen por ahora. Perfecto, mil gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto.